Bienvenidos a un nuevo video de filosofía para noveno, décimo y once. En este caso vamos a complementar un poco lo que trabajamos durante las tutorías sincrónicas sobre Platón y su pensamiento filosófico. Entonces, a raíz de lo que hablamos en clase, vamos a analizar un poco más a fondo lo que es la teoría de pensamiento de Platón, teniendo en cuenta el alma, el amor, la lógica que él manejaba y diferentes aspectos desde su pensamiento que nos ayudan a entender algunos componentes de la filosofía moderna actual. Primero hablemos de la teoría de las ideas, donde precisamente él propone el mito de la caverna, que como ustedes vieron en clase, es una alegoría a entender que no todo lo que nos muestra el mundo sensible es real. Entonces está el mundo inteligible, que son las ideas eternas e inmutables, y el mundo sensible, que son los objetos, que son copias imperfectas a través de lo que conocemos a través de los sentidos. La idea es el elemento eterno e inmutable, porque las ideas precisamente son intangibles e inteligibles. Platón propone la existencia de dos mundos desde ese punto, y esas ideas perfectas, inteligibles, son el punto máximo de conocimiento del ser humano, mientras que ese sensible son las apariencias imperfectas que reflejamos en el mundo. Ahora bien, ¿cuál es su conocimiento, el origen de la epistemología de Platón? Uno es la imaginación, el nivel más bajo de comprensión. El dos, la creencia, la aceptación de opiniones comunes. El tercero, el pensamiento, que es el razonamiento lógico. Y el cuarto, la intención, conocimiento puro de las ideas. Entonces, para Platón, el punto más alto de estos conocimientos son el tercero y el cuarto, pensar y la intención de ese pensamiento. Entonces, distingue entre opinión y conocimiento verdadero. El alma recuerda las ideas a través de la reminiscencia. La dialéctica es el método para alcanzar la verdad. El conocimiento dialéctico es el conocimiento absoluto, y desde ese punto es supremamente importante entender todas estas fases del pensamiento y la epistemología como tal. Otro elemento del que Platón nos habla y que vamos a abordar un poco más durante las próximas clases es el alma humana. Nos dice que el alma humana tiene tres categorías: la racional, la principal, la que nos gobierna; la irascible, las pasiones nobles; y la concupiscible, que habla de los apetitos y deseos. Así nos dice que el ser humano está dividido en estas tres categorías: un aspecto racional, un aspecto irascible que se deja llevar por las emociones, y otra que se deja precisamente tentar y llevar por los deseos. El alma se compone de esas tres partes, y es así que la que debe primar o debe gobernar sobre las otras es la razón, ya que ella debe controlar las pasiones y los deseos para alcanzar la felicidad, y así liberar el cuerpo de esa prisión absoluta en la que lo tendrían lo concupiscible y lo irascible. ¿Vale? Porque si nos dejamos llevar de las emociones, lo racional nunca va a tener el poder y vamos a ser entes, ¿vale? Irracionales. ¿Qué otro elemento aborda Platón? Recuerden que su maestro, Sócrates, tenía una idea clara de la virtud y la ética, y es así que Platón también aborda estos temas: el bien, la virtud y el individuo justo. El bien para él es la meta suprema de la existencia, al igual que mencionaba Aristóteles y Sócrates. La virtud, el camino para alcanzar el bien, donde se cuestiona la moral; y el individuo justo, que es el que busca la sociedad justa. Es así que el bien es la idea suprema, la virtud es el medio para alcanzarlo, y un individuo justo construye una sociedad justa. Esas son las fases en las que se llega a la ética o a la búsqueda del bien absoluto. La política y el Estado, otro de los elementos en los que Platón, a través de su libro La República, refleja que los filósofos deben gobernar. Y él decía que más o menos la estructura del Estado debería ser esta: filósofos, guerreros y productores. Obviamente estamos hablando de hace más de 2000 años de historia en Grecia, donde la estructura social era totalmente diferente. Pero la idea de Platón desde lo que es la política era algo muy claro: debe gobernar las personas más sabias e inteligentes. Algo que ha ido cambiando con el tiempo, la verdad. Pero para él, precisamente la democracia no era la mejor forma, porque hay gente ignorante que es elegida. Y así propone un estado ideal gobernado por filósofos, y la sociedad se divide en clases según su función,
Según la función de cada persona en la sociedad, va a estar dividida como tal esa pirámide social. El amor platónico, algo de lo que se habla mucho y que por lo general se tiene el cliché de mencionar es que tú eres mi amor platónico, pero recuerden que no es ese punto lo platónico inalcanzable, sino la idealización de ese amor. Entonces, él habla de las ideas y en el amor recalca como tal ese concepto, que es el amor como admiración, la idealización de esa persona a través de la admiración práctica y racional. Y la espiritualidad, la búsqueda de la belleza, pero no la belleza física, no la belleza externa, sino la espiritualidad, un alma bella, y la ascensión, amor a la idea de belleza, que es lo trascendental del espíritu, cuerpo, y teniendo en cuenta eso, la ética y la virtud de la persona. O sea, entender que no es un amor eh, romántico, sino un amor virtuoso. Entonces, un amor idealizado y espiritual basado en la admiración y la búsqueda de la belleza, desde el amor sensible al amor a la idea de belleza. Entonces, tengan en cuenta, no es el que se deja llevar por el mundo sensible, el mundo de lo que ve, escucha, piensa de la persona como tal, a priori como tal, de lo estético, sino es el que es más trascendental en sí. Ahora, Platón y las artes. Vamos a hablar de tres elementos: la desconfianza, la crítica y la excepción. Un elemento importante es que el arte en Grecia tiene un valor bastante importante en la sociedad y es por eso que una de las bases como tal de ese pensamiento platónico se centró en el análisis estético del arte. Entonces hacia el arte mimético, a la poesía y su influencia y la música y danza educativa, que partía de que las artes son una base importante en la sociedad y que a través de estos elementos debemos entender que el arte es un elemento trascendental a nivel cultural y que puede permear y ayudar como tal a la sociedad. La desconfianza es el arte mimético, la crítica a la poesía y reconoce la utilidad de la música y la danza para la educación del alma, ya que recuerden que el alma es virtuosa y a través de elementos emocionales como la música y la danza se podría llegar a un punto donde se entiende esa relación espiritual. ¿Cuál fue la influencia del pensamiento platónico a través de lo que hemos visto? Política, arte, ética, amor, entre otros conceptos. Está el neoplatonismo, que es la reinterpretación mística de la idea o la filosofía de Platón. El cristianismo, la influencia en la teología como tal de ese mundo de las ideas inteligible y no dejarse llevar por la experiencia y lo sensible para así tratar de justificar la fe y las deidades. El Renacimiento, el resurgimiento del interés humanista, y en la filosofía la recepción y crítica precisamente de los análisis que no son a través de la razón y el idealismo. Entonces su legado perdura, influye en el neoplatonismo, el cristianismo y el renacimiento. Y como se dan cuenta, la obra de Platón sigue siendo de estudio y análisis y debate, como yo les mencionaba, por ejemplo, en las clases sincrónicas. Sus libros La República, El mito de la caverna, como tal que es mencionado también dentro de ese libro, son bases importantes para entender el pensamiento actual filosófico y comprender un poco más el desarrollo histórico de esta disciplina que se encarga de estudiar un poco el pensamiento, la lógica, el análisis, el debate, el ser como tal, la epistemología, la ontología, entre otros. Y por último, vamos a hablar de la vigencia. Su idea central, resumen de su filosofía como tal, es el idealismo platónico. La relevancia para el mundo actual es entender que es uno de los filósofos precursores de ese mundo de las ideas, de la razón, del pienso luego existo que después Descartes tomaría. Y la invitación, entender la reflexión y diálogo a través de la que estos filósofos que hemos mencionado, no solo con Platón, sino Aristóteles y Sócrates, que son los precursores de esta filosofía antigua y que sentarán las bases de la filosofía, es trascendental para entender el pensamiento humano. Entonces, Platón sigue siendo relevante, claro que sí, su filosofía nos invita a reflexionar sobre los desafíos del mundo actual y entender un poco a nivel crítico y epistemológico la importancia de las ideas y el pensamiento. Entonces, vale, chicos, muchísimas gracias por prestarme atención en este video. Esta semana vamos a tener dos videos. Uno va a ser Platón y su legado filosófico y el otro Aristóteles, el legado de un filósofo.
Entonces vamos a hablar de estos dos filósofos y más adelante estaremos abordando como tal la idea de esa filosofía griega para continuar con la escolástica y otras temáticas de filosofía, ¿vale? Muchísimas gracias y espero estén muy bien.